Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Sesión bastante movidita la que hemos visto hoy en los mercados, ya que hoy era cuando salía el dato o la previsión del PIB para Estados Unidos en el cuarto trimestre y finalmente ha sido mejor de lo que se esperaba. ¿Esto que ha provocado? Pues una subida bastante interesante en el mercado americano y también en Europa. Así que es verdad que en Europa las subidas han sido un poquito más contenidas, menos en el IBEX 35, que hemos visto una subida bastante fuerte, apoyado principalmente en el sector bancario. Hemos visto una subida espectacular en el Sabadell, por ejemplo, que hoy la vamos a analizar, y el resto de valores del sector bancario han acompañado a la subida del Banco Sabadell. Por lo tanto, parece que el mercado se mantiene al alza, aunque no con la misma fuerza que veníamos viendo anteriormente. ¿Por qué? Porque ya nos encontramos en zonas importantes de resistencia, pero parece que esto continúa poquito a poquito. Veremos hasta cuándo acaba durando esta subida. La semana que viene tenemos la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos y en Europa, así que mucho cuidado porque esto podría cambiar el rumbo del mercado. Pero bueno, lo veremos muchísimo más a fondo ya en el vídeo del resumen de esta semana, que seguramente va a ser muy interesante. Hoy, de momento, vamos a analizar 3 acciones, 2 días del sector bancario, porque evidentemente ha sido el sector que mejor lo ha hecho en el día de hoy, por eso lo vamos a analizar, y otra de las acciones que también ha sido una de las grandes protagonistas de la sesión de hoy, así que vamos con ellas. Bien, pues vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Banco Sabadell. Fijaros la pedazo subida que hemos visto hoy. ¿Y qué teníamos anteriormente? Pues comentábamos la última vez que analizamos que cerca del euro podía corregir porque tenía una zona clara de sobrecompra. Podíamos experimentar una primera corrección hasta la zona de los 0,95, que es la zona que tenía más clara de soporte, pero puede que este soporte se le quedase corto y fuera a buscar la siguiente zona de soporte, quizás alrededor de la zona de 0,88, donde se encontraría la media móvil de 70 sesiones. Fijaros cómo el MAC daba señal de venta, por lo tanto hacía pensar que quizás veríamos nuevas correcciones, pero fijaros cómo el mercado empezó a darse la vuelta y parecía que no se mantendría el alza, pero hoy teníamos la presentación de resultados y parece que la presentación de resultados, ese anuncio del aumento del dividendo, pues ha sentado bastante bien a sus inversores y esto ha hecho volar a la cotización. Hemos visto una subida, como decimos, de casi el 11%, y fijaros cómo, si habría la posibilidad de ver un nuevo repunte, quizás formar una divergencia entre la cotización y el RSI, pues con la subida tan fuerte que hemos visto no se ha llegado a cumplir esta divergencia y de hecho ha roto esa posibilidad. Una subida muy fuerte. Sí que es verdad que al final de la sesión ha corregido un poquito, pero ha cerrado bastante cerca de esa zona de máximos que tenía en la sesión de hoy. Vamos a coger el gráfico semanal para quizás intentar buscar alguna referencia en los máximos que hemos visto hoy, para ver dónde podría estar la siguiente zona de resistencia. Y fijaros que si ponemos el máximo de hoy, no tendría ninguna zona clara a donde se ha frenado hoy la subida. Así que es verdad que aquí tendría un movimiento lateral antes de comenzar la caída, podría llegar a ser el tope de la subida, pero vemos que ha sido muy fuerte. Por cierto, si oís algunos ruidos extraños es porque está en obras justamente enfrente de donde vivo y de vez en cuando a lo mejor se va a oír alguna máquina o algún ruido. Por lo tanto, pues para que sepáis si quizás se oye algo mal el vídeo, esperemos que no. Bien, como vemos, la subida, como decíamos, no tiene ninguna zona clara en esta zona de soporte o de resistencia, pero sí que es verdad que se para un poquito aquí, otro poquito aquí, por lo tanto tendremos que vigilarlo bastante de cerca. La verdad que la subida de hoy, a ser con tanto volumen, nos hace pensar que podríamos mantenernos al alza quizás a principios de la sesión de mañana, pero ojito, porque si no supera los máximos de hoy, pues puede que empecemos a ver ya la corrección para cerrar ese gap que ha dejado abierto en la sesión de hoy. Ha sido una subida totalmente especulativa, por lo tanto ahora mismo lo que podemos esperar sin ninguna duda es acabar viendo una corrección antes o después. Fijaros que la sobrecompra es altísima, se encuentra en zona de 84 RSI, por lo tanto, aunque podamos ver ese último impulso, quizás incluso no era que descartar la zona psicológica del 1,15, pero puede que lo bueno hubiera sido estar dentro las sesiones atrás, aunque parecía, como decíamos, que teníamos claras señales de venta en el gráfico. La siguiente de las acciones es Banco Santander, y aquí cambia un poquito la película, porque aunque ya hemos visto una subida muy buena, el volumen no ha sido excesivamente alto, es verdad que ha sido más alto que el que veíamos anteriormente, pero fijaros la clarísima divergencia que habría dejado entre el RSI y su cotización. Sí que es verdad que ha cerrado en los máximos de la sesión de hoy, pero esto que nos hace pensar que quizás mañana se podría mantener al alza, pero
fijaros que si no se mantiene con bastante fuerza al alza y luego vemos una corrección, pues puede que acabe formando o que dé mayor fuerza a esa divergencia que ahora mismo se estaría formando. Se encuentra muy cerca de la zona de sobrecompra, es decir, es probable que acabemos viendo una corrección. Lo que hemos visto estas semanas atrás puede ser una corrección bastante pequeñita. Lo comentábamos ayer con el BVA. Habíamos visto una corrección muy pequeña y el BVA también ha subido, pero al final puede que acabemos viendo una corrección más importante antes o después en los bancos. La clave, ¿dónde va a estar si vemos esa corrección? Pues que no pierda la zona de la media móvil de 70 sesiones. Este patrón se repite prácticamente en todos los índices, en todas las acciones del sector bancario, porque han vivido prácticamente la misma tendencia y en todos debemos ver cómo se respeta esa media de 70 sesiones para mantenernos al alza. Por lo tanto, ahora, cuando comience la corrección, ¿qué nos podríamos ir a buscar? Pues quizás, fijaros, la zona de aquí, la zona de 2,85, donde estarían los máximos que veíamos en noviembre y donde se encontraría con la media de 70 sesiones. ¿Antes se podría frenar? Pues sí, se podría frenar porque tiene una zona de soporte alrededor de los 3 euros, aparte de ser una zona psicológica que podría frenar la caída. Pero si vemos que corrige un poquito más, no hay que entrar en pánico porque todavía le quedaría la media de 70 sesiones. Mientras la respete, podemos continuar con la buenísima tendencia alcista que comenzó a principios de octubre. Eso sí, si la pierde, mucho cuidado. El MAC también, fijaros cómo estaba a punto de dar señal de venta y con la subida de hoy parece que se ha dado la vuelta. Ahora estaríamos en un momento de indecisión, por eso es importante que ahora se mantuviese al alza, porque si empieza a corregir tendríamos señal de venta en el MAC y además se confirmaría esa divergencia que nos podría mandar directos a la zona de la media móvil de 70 sesiones. Ahora seguro que estáis escuchando los ruidos que comentaba, porque están metiendo unos pedazos de ruidos del copón, pero bueno, espero que se esté escuchando todo bien y que esto no dure mucho tiempo. Vamos a continuar con la siguiente de las acciones y última, que ha sido de Oleo. Veíamos una subida espectacular en su cotización de alrededor del 10%, pero al final de la sesión hemos visto cómo ha corregido. Una acción que tenía apuntada para el vídeo del fin de semana porque me lo habéis pedido, pero al ver que hoy se encontraba en esta situación tan interesante he decidido analizarla hoy mismo. Fijaros cómo el repunte ha llegado hasta la zona de los 0,28, que es la zona que teníamos marcada de resistencia y de soporte en el gráfico. Es decir, aquí podría tener el objetivo en caso de ver un repunte fuerte y es donde ha llegado, pero fijaros que a cierre ha empezado a corregir y ha cerrado por debajo de la media móvil de 200 sesiones. Esto no me acaba de gustar porque hay muchas acciones que están viendo repuntes importantes, pero al llegar a la media de 200 se frenan y cuando la superan vuelven a repuntar con muchísima fuerza, pero tienen que superarla. En el caso de Oleo, si viéramos la sesión de mañana que la supera con fuerza, siguiente objetivo donde estaría clarísimamente los 0,31. Como veis tiene un recorrido bastante alto, pero hay que superar la media de 200 sesiones. Quizás este cierre alejándose de máximos no me acaba de convencer. Es que es verdad que el volumen ha sido muy alto, pero nos quedaría la duda de si el volumen ha venido con la corrección del final o ha venido en toda la sesión cuando veíamos esas subidas. Y por último, comentar de Oleo, fijaros la divergencia que podría formar ahora en su cotización si empezamos a corregir. Esto sería muy mala noticia y podría ser el final de la tendencia alcista que venimos viendo desde diciembre. Por lo tanto, ahora si vemos una corrección, la clave, ¿dónde va a estar? Aquí, que no pierda la media 70 sesiones, que va a ser el principal soporte que veíamos en enero. Si la pierde, cuidado porque esta divergencia cogería mucha más fuerza y podríamos caer con muchísima fuerza hasta la zona de los 0,23. Así que bueno, vamos a ver si mañana se mantiene con fuerza al alza. Quizás si vemos que supera los 0,28 y el volumen sigue con bastante fuerza, no habría que descartar ese impulso hasta los 0,31, pero ojito porque si vemos que empieza a desinflarse, pues esto sería muy mala noticia. También sería muy bueno ver mañana cierre una superación de la media de 200 sesiones, pero bueno, esto lo tendremos que ir viendo poquito a poquito. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que el próximo vídeo que grabe ya para el vídeo del resumen semanal no tengamos este ruido, porque imagino que me estáis escuchando bien, pero a lo mejor pues no es muy agradable estar escuchando ruidos todo el rato, pero no puede hacer otra cosa. He intentado poner el micro para que no se escucharan los ruidos, pero no ha habido manera de configurarlo. Así que nada, lo dicho, como siempre, no es ninguna recomendación de compra ni de venta. Lo que hemos visto en este vídeo simplemente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. El domingo nos veremos de nuevo y hasta entonces espero que tenéis todos muy buen día.